Hay una Helen en Moratalaz, Helen la Yonki. ¿Cómo? ¿Qué dices tú ahora? ¿A callar? Sí, Helen la Yonki. Así la llamamos. Hace años que es adicta al speed. No tiene un solo diente en la boca. Vamos a continuar con el relato de Quique. Gallina, pollo. Ese pollo. Apoya al pollo. ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Deja ya de leer! Los gritos del profesor hicieron vibrar las paredes del aula. Hubo entonces un silencio tenso, una quietud que obligó a V a levantar la mirada del portátil para soportar la bronca. Helen. ¿Quién es Helen? ¿Cuántas veces te he dicho que no utilizamos nombres anglosajones en nuestros relatos? No supo qué contestar. Volvió a esconder la cabeza detrás de la pantalla. Al profesor le centellaban los ojos mientras daba vueltas en círculos. En sus fosas nasales se acumulaban enormes bolas de pelo. Por Dios, eres de Moratalaz. ¿A cuántas personas que se llaman Helen conoces en Moratalaz? V se mordió los labios y agachó todavía más la cabeza. El ordenador le protegía y nadie podía ver su gesto de rabia contenida, el aire saliendo de su boca a través de resoplidos intensos. Con el rabillo del ojo contempló cómo uno de los alumnos levantaba tímidamente la mano. Hay una Helen en Moratalaz, Helen la Yonki. ¿Cómo? ¿Qué dices tú ahora? ¿A callar? Sí, Helen la Yonki. Así la llamamos. Hace años que es adicta al speed. No tiene un solo diente en la boca. Las facciones del profesor oscurecieron. Los pelos de su nariz se movieron igual que un abanico. Alzó las manos. Silencio, todo el mundo fuera de mi clase. Nos vemos la semana que viene. V apagó el portátil, lo guardó en la mochila y se marchó sin despedirse de sus compañeros. Sus puños temblaban de ira al recordar las palabras que le había dirigido el profesor. No sabía dónde ir, nadie le esperaba en casa, nada tenía que hacer al día siguiente. A esas horas, y encontrándose aún lejos del fin de semana, las calles estaban casi vacías y el ruido de sus pasos iba perdiéndose en mitad de la noche. Sin previo aviso llegó a su mente la imagen de la chica. Desde que abandonó el taller, todo había empeorado, como si la literatura hubiese desaparecido. Sacudió la cabeza para alejar los malos pensamientos, y después de caminar durante varios minutos encontró un bar en cuya puerta se agolpaban varios fumadores. Sin pensarlo dos veces, adentró en él. Está loco, sí, claro que está loco. Lo que pasa es que las apariencias engañan, lo que pasa es que nadie puede pensar así de él, porque nunca ha dicho una palabra más alta que la otra. Yo misma creía que era una persona normal cuando nos conocimos hace meses o hace años. Es que ya ni me acuerdo. Sí, cuando nos conocimos en el taller de escritura. Estaba siempre escondido detrás de la pantalla del ordenador, muerto de la vergüenza, leyendo los cuentos con un tono que daba lástima escucharlo, con un tono que era idéntico a llorar las palabras. Yo notaba que se había fijado en mí, y aquella noche las cosas se precipitaron. Estábamos en la presentación de una novela. Un compañero había publicado su libro y allí nos plantamos el resto de alumnos. Yo me había sentado en primera fila y él se acomodó mucho más atrás, pero aún así podía sentir sus ojos pegados en mi nuca. Me daba miedo y me daba un calor extraño en el cuerpo, como si el pecho se me estuviese llenando de pájaros o de ratones. Y entonces giré la mirada y pude ver la suya. Tenía las pupilas enormes, las comisuras de los labios humedecidas. Vestía con una camiseta negra repleta de pequeños dibujos de cadáveres. No tardó ni 2 segundos en agachar la cabeza. La piel se le volvió rojísima y a mí se me escapó una risa nerviosa. Fuimos a un bar a seguir la fiesta. Me quedé cerca de la barra, hablando con el profesor. La siguiente puede ser tú, la siguiente puede ser tú si te esfuerzas y dedicas horas y horas a escribir. Me decía sin dejar de dar tragos a la cerveza, acercando la boca a mi oído para hacer hincapié cuando yo le mostraba mis dudas. Su barba canosa me hacía cosquillas mientras soltaba las excusas. Es que no tengo tiempo, es que el trabajo, es que lo hago solo para distraerme y conocer gente. Y al soltar esa última palabra, mientras el profesor rozaba mi cadera con la mano, noté que el chico me miraba desde el fondo de la estancia, de nuevo con aquel gesto perturbador, aquel gesto irresistible. Estaba solo, así que cuando terminé de hablar pedí otra copa de vino y me senté a su lado. Mi presencia hizo que las mejillas se ruborizaran y que se acomodase torpemente en el asiento. Fui yo la primera en hablar. Me encantó el cuento que leíste en la última clase. Aquello fue suficiente para desatar su ira.
Sin previo aviso, asestó un manotazo al pico de la mesa, dio un lingotazo a su copa, alzó la barbilla señalando al profesor y dijo: pues a él no le gustó tanto. ¿No te has dado cuenta? Siempre encuentra un fallo, un detalle sin importancia, y si no los hay, se los inventa. Traté de interrumpirle, pero fue imposible. No sabe nada de literatura, por eso ensalza tanto a los estúpidos e intenta hundirnos a los que entendemos el oficio. Esa forma de expresarse, apretando los puños y expulsando grandes gotas de saliva, me provocaba un temblor en la parte baja del vientre. Tenía calor, estaba que me subía por las paredes, así que acepté ir a una discoteca con él y algunos compañeros. Y entonces la bebida me nubló la mente, y el temblor de ahí abajo se hizo imposible de controlar, y fui tambaleándome a uno y otro lado, y de repente choqué con él y con su boca. Aquella lengua era como una babosa de tamaño monstruoso, un gusano gigante, una serpiente que quería perforar todos los agujeros de mi cuerpo. Comenzamos una relación extraña. Él siempre vestido con sus camisetas negras, siempre con alguna idea en la cabeza para un relato siniestro. Nos veíamos poco, en realidad no nos veíamos casi nada. Cuando le ofrecía planes ponía la misma excusa: soy escritor. ¿Es que siempre tenemos que estar haciendo alguna cosa? Debo escribir, soy escritor. Una de nuestras últimas citas fue en el cine. Logré convencerle para que viésemos, como no, una película de terror, una de esas pelis asquerosas a las que solo van adolescentes. A los 15 o 20 minutos de haber empezado, sacó unos papeles del bolsillo y se puso a escribir. Aquella imagen era digna de ver, la sala oscura, el ruido de los quinceañeros frikis comiendo palomitas, la película a un volumen atroz, y él tan pancho, con los papeles en la rodilla, lamiendo el capuchón del bolígrafo cada vez que tomaba un leve descanso. En ese momento me sentí como una metáfora que no funcionaba, una mala idea de un escritor pésimo. Conservo en la memoria una de las últimas noches que estuvimos juntos. Fue en mi cama. Mientras él me besaba el cuello y metía sus manos por debajo de mi camiseta, empecé a sentir asco dentro de la garganta. Una especie de náusea. Para, no me apetece, es que hoy no me encuentro bien, dije sin muchas fuerzas, arrepentida por haberle hecho venir a casa y finalmente negarme. Soy tonta, soy tontísima, pensé al mismo tiempo que él esbozaba una mueca y se ponía cómodo bajo la sábana. Permaneció el resto de la noche con la cabeza recostada sobre mi hombro. Yo apenas pude dormir y él se mantuvo en una duermevela a lo largo de toda la madrugada. A ratos parecía estar soñando, parecía que deliraba, y entonces lo dijo con voz clara y sin asomo de duda. Mientras los primeros haces de luz se colaban por las rendijas de la persiana e iluminaban sus labios, susurró: «No tiene ni idea de lo que es la literatura, pero yo se lo voy a enseñar. Vaya que sí se lo voy a enseñar». Al recoger la mochila y colocársela sobre el hombro, ya a punto de marcharse del bar, V contempló una imagen que le dejó paralizado. Estaba cruzando el vano de la puerta, sonriente, avieso, los rizos de su barba canosa moviéndose tal y como si fuesen tentáculos, el profesor del taller. Quiso pasar desapercibido, no toparse con él, pero reaccionó con lentitud. El profesor se percató de su presencia y le saludó con una palmada en el hombro. «Ahogando las penas, ¿no?» A V se le aceleró el pulso. Antes de que pudiese responder, el hombre le propinó un empujón amistoso, obligándole de nuevo a tomar asiento en el taburete. «Venga, que esta ronda invito yo, por la literatura de verdad». Pensó en preguntarle qué consideraba que era la literatura de verdad, pero acabó distrayéndose con la silueta de la camarera, una mujer ya entrada en años que cortaba jamón con un cuchillo casi tan largo como su brazo. La hoja brillaba y en el filo podía intuirse el reflejo de los vasos vacíos que se repartían por la barra. «Creo que hoy te has vuelto a ir enfadado de clase. No debes tomártelo a mal. Escribir es un oficio cualquiera. Algunos tienen talento y otros... ¿Qué? ¿Qué tienen otros? Señorita, un par de copas de whisky. Sí, a palo seco. Vamos a brindar por la verdadera literatura». V resopló. Le costaba mantener la compostura y en su camisa iban acumulándose densas marchas de sudor. Tenía los dientes apretados. Le dolían los labios de tanto mordérselos. Se fijó en la camarera, que rellenaba las copas mientras el profesor la observaba con los párpados muy abiertos. «¿Cómo te llamas?» La mujer esbozó una sonrisa. No tenía un solo diente. Contestó al terminar de servir las copas. «Helen». Con el rabillo del ojo, V vio cómo el profesor daba el primer trago. «Oh, bonito nombre. Podría llamar así a uno de mis personajes». «¿Personajes?» «Sí, personajes. Soy escritor. ¿No lo sabías? Es que no se nota. Soy escritor». Se hizo el silencio. A V se le hincharon las venas de las sienes. La temperatura de su sangre aumentaba. La camarera hizo caso omiso y se centró otra vez en el trabajo de servir copas y limpiar la suciedad de la barra. Reacción que no gustó a su acompañante. «Nadie respeta la verdadera literatura. Pronto lo comprenderás y te sentirás tan abandonado como yo».
Las bolas de pelo de sus fosas nasales se empapaban de whisky a medida que pronunciaba cada uno de los lamentos. A V aquella imagen le producía náuseas. Intentó calmarse bebiendo media copa de un sorbo, pero fue imposible. Así que se decantó por ir al cuarto de baño. Tal vez allí pudiese vaciar la furia. Dábamos vueltas y vueltas y vueltas en el coche. La cabeza se me estaba poniendo como un bombo. Las ganas de vomitar eran ya casi inaguantables y yo no encontraba el momento de quejarme, de decir que estaba hasta la coronilla, de escucharle a cada rato, a cada segundo, de aguantar esa forma de conducir dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Me había cautivado con su labia, con su barba canosa, con su talento para escribir. Tenía publicados 10 o 12 libros, un buen puñado de premios, pero cuando dejé de ser su alumna, la relación empezó a enfriarse. Se acabó lo prohibido, se acabó lo que estaba mal, sencillamente se fue la magia y yo sentía que a esas alturas no podía enseñarme nada. Aparcamos aquí, dejo el coche aquí parado, seguro que no nos verá nadie, dijo mientras adentraba en una calle pequeña y oscura, poblada de árboles, de silencio, como todas las calles en las que siempre compartíamos saliva y sudor. Me revolví en el asiento de atrás, apreté la tela de la falda con las manos y susurré para mí misma que no me apetecía, que las ganas se me habían ido de repente, pero ¿cómo iba a negarme después de haberle hecho conducir durante tanto rato? Hombre, no. Era mi culpa. Se abalanzó sobre mí del mismo modo en el que lo hizo tantas otras veces, despojándose de la chaqueta, de la camisa, de los pantalones en tan solo un par de movimientos. Después comenzó a darme pequeños mordiscos en los labios. Tenía los pelos de la nariz tan largos que temí ser asfixiada por ellos. Estaba muerta de frío a pesar de tener encima su enorme panza. Y mientras él empujaba y empujaba, mientras empañaba las ventanillas del coche, yo me mordía las comisuras y trataba de no escuchar las palabras con las que adornaba sus gemidos. Esto sí que es escribir. Soy escritor, soy escritor. Hubo más gritos y más arañazos en la espalda y más manoseos, pero ¿para qué recordarlo? Por suerte no tardó demasiado en volver al asiento delantero, y al mismo tiempo que daba otra vez volantazos y vueltas, yo me quedé dolorida y exhausta. Era la viva imagen de una página hecha a pedazos y con las letras difuminadas, una página en la que ya no podía leerse nada. ¿Por qué pensaba aquellas cosas si ya había dejado de escribir? Lo primero que hice al llegar a casa fue tumbarme en el sofá y apagar la luz. Fui quedándome dormida poco a poco, muy poco a poco. Llegó un pensamiento a mi cabeza. Iba a dejarlo. Aquello no tenía sentido. Al día siguiente lo buscaría en el bar al que siempre acude después de dar las clases. V se hizo daño limpiándose las manos. Había una mezcla de jabón y de sangre, un dolor placentero cuando se clavaba las uñas al frotar. Así lograba calmarse, es lo que intuyó al contemplar su rostro en el espejo del cuarto de baño. Tenía la mirada dócil, parecía un perro que acabase de ser castigado. Abandonó el aseo con paso firme, convencido de sus intenciones. Saldría del bar sin despedirse del profesor, ignorando su presencia, demostrando que el único escritor era en realidad él. Sin embargo, nada más llegar a la barra, V paró en seco. No esperaba encontrarla allí, meses después. Estaba al lado del profesor, hablando con él en susurros, permitiendo que le rozase la cadera con la yema de los dedos. Tenía una sonrisa temblorosa en la boca, un gesto que se desdibujó al desviar la mirada y toparse con V. A pesar de su mueca de incomodidad, la chica no dijo nada. Se quedó quieta, escuchando la retahíla con la que en ese momento la atormentaba el profesor. Una respuesta llena de ademanes exagerados, de gritos que se mezclaban con el ruido de los platos y cubiertos, del choque de los vasos de un grupo de amigos que entonaban un brindis. A V se le volvieron a inflar las venas de las sienes, sujetó la copa con disimulo y propinó un último trago. Por suerte pudo pasar desapercibido. El profesor estaba de espaldas y centrado en la chica. Al otro lado de la barra seguía Helen, atareada, muy atareada, con el cuchillo y el jamón. Era capaz de cortar lonchas verdaderamente finas y apetecibles, finas y apetecibles, finas y apetecibles. Pidió la cuenta. Le dolían los puños de tanto apretarlos. Helen recogió el dinero, y cuando dio media vuelta para ir a por el cambio, los ojos de V se detuvieron en el cuchillo. Qué afilado era, cuántas manchas de grasa en la hoja. A través de su reflejo vio que a la chica le resbalaban un par de lágrimas por las mejillas y que el profesor no callaba. Fue un acto instintivo y rápido. V extendió la mano hacia la barra, agarró el mango y, acto seguido, fijó la vista en la nuca del profesor. Oh, ¿estáis ahí? Me pilláis leyendo una gran pieza de literatura de Natalia Villanueva, gran escritora,
un libro de relatos de 132 páginas. Y la Dante, tomo de la literatura moderna, se llama A medio camino del infierno. Ediciones Seolax. En tus mejores... Llama ahora. Para ser un pollo es fenomenal. Ya, tío. ¿Dónde te han enseñado? Soy el mejor pollo del corral. Ese es el mejor pollo. El más listo, por lo menos. No. ¡Qué guay, tío! ¿Qué os ha parecido? Helen, ¿no? Sin dientes. Este pollo siempre escribe sobre escritores, ¿no? Y No siempre, pero al recibir algo que no era muy de mi terreno, me lo llevé mucho al mío, donde me siento cómodo. claro, eso tiene que tener una palabra, ¿no? Ese giro tipo Los Serrano, ¿no? Fue un sueño. ¿Cómo se llama ese recurso, no? No sé, no le he puesto nombre todavía. ¿Y qué tienes contra las películas de terror? Pues nunca me han gustado mucho, en realidad. Muy mal. Son todas iguales, coño. Excepto la primera. Excepto la primera. Muy bien, Pepe. La primera o la segunda. La tercera ya no. La tercera siempre es una mierda. ¿Qué más? El juego este de la imagen final me mola mucho. El cuchillo grasiento, que es como en sí apetecible, ¿no? Está cortando carne rica y luego utilizar eso para cortar el cuello de alguien. Es que es lo que intuyo, por donde Bueno, puede ir. No O sabemos. no. No sabemos. Yo lo dejé en manos del siguiente escritor. Ya él que haga lo que quiera. Siendo Nacho, quizá esto está montado en una lancha motora. Pero así me mola mucho la imagen del cuchillo grasiento, mezclar todo esto. Y también los juegos estos de la primera persona, de V y demás, que ahora ya voy viendo lo que me ha llegado a mí, cómo va cogiendo forma, ¿no? Porque cuando empieza José Luis es de la leche, o sea, cómo ha llegado a lo que me ha dejado a mí. No, pero tú ya lo intuyes en lo que te llega a ti. Intuyo algunas cosas de fondo, pero con lo de José Luis era de... O sea, esto no sé, o sea, se parece un huevo a una castaña. Es que no está ni en el mismo narrador. Sí, va a ser una movida. Yo he recibido el final de Quique y, bueno, había que darle una vuelta porque me lo has dejado demasiado a huevo. Y ¿A yo he hecho lo huevo? mismo. ¡A huevo! Sí. Y pues eso, había que cambiar un poquito el tema. Pero te resultó complicado cuando te mandé el... Me has dejado un poquito... Estaba muy enfocado a algo. Al cuello. Entonces había que cambiar también, como tú has hecho, igual de cambiar... voy a mi terreno, he hecho algo parecido. A ver, el de José Luis que recibí yo también estaba enfocado, ¿eh? Sí. Yo creo que están todos bastante enfocados. Pero está bien, hay que partir de algo. Molaría que al final volviese la pierna amputada. Así que... Que cayera del cielo. Sí. Bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros también? Está guay. Está guay. Está muy bien. ¿Vamos a tener una historia bonita en algún momento? No. Por prepararme. Final feliz no. Hay una historia de amor. Esto va a inspirar, ¿no? A flojos. La verdad es que todavía no lo sabemos, porque nosotros tampoco sabemos cómo va a terminar esto. Se casan. No sé, ¿eh? No sé si apostaríamos por un final en bodas. Esta es la primera vez que escuchamos esto. Yo espero que siga Helen como personaje, ¿eh? Helen sigue. Ya veremos. Desde Fuenlabrada. Helen y la pierna. Y la La pierna. pierna no, la pierna es que a mí no me llegó, si no la hubiera utilizado, pero no me llegó la pierna. Bueno, Es que haber intuido. con el suyo era el fin del mundo, con lo cual había que cambiarlo, si no se acababa ahí la historia. Vamos a ver qué pasa en los siguientes. Muy bien, ha estado Con Helen. genial. Gracias. Ha molado un montón. Gracias. Y qué pollo. Es mi labor como pollo. Pues lo dejamos aquí. Decisiones que perdurarán ahí de un profesor en un coche. Así.
con unos pelos en la nariz. O sea, era buena. ¿Qué decía? ¿Los pelos en la nariz? Que le latigaban. Y eran como tentáculos. Eran como tentáculos. Claro, hay pocos relatos que toquen el tema de los pelos en la nariz. Yo creo que se merecen mucho más tratamiento. No les estamos dando la atención que quieren. Rotilla, claro. Claro. La atención viene porque Haber tienes hecho un que bien. pico y los echas de menos o... Claro, ahí Yo es que no tengo nariz, interesante. entonces Claro. no sé. Claro, pero por tu parte muy, muy creativo. ¿Te he visto un momento que te cae una gota de sudor o algo del pico? ¿O ha sido Yo he visto dos. Creo que era esto. Estaba flipando. Qué careta tan verídica. Es muy real. Qué Es careta. verdad que tiene una gota ahí. Eso es de intentar beber con el pico. ¿Y tenías a alguien en mente con la figura del profesor que no tiene ni idea de literatura? La imagen, ¿no? Bueno, yo Pero tengo no una tenemos cosa. un nombre, ¿no? No, a ver, sinceramente no. Bueno. Sí, siento destruir la ¿Y gracia. no sinceramente? ¿Eh? No, sinceramente hablamos después con cerveza en mano. No, seguro que no. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí, hasta el siguiente relato. Muy bien. Que nadie lo use, este programa. Registrado. Vamos a empezar a hacer el merchandising con... ¿Cómo era? El Antiguo Testamento no es tan antiguo. Justo era eso.